Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Hace 2 años un tabasqueño llegó a la presidencia de la República y es tiempo de hacer reflexiones sobre las expectativas y las realidades que enfrentamos. Hoy en Punto de Encuentro tendremos un análisis con especialistas acerca de este tema y para ello nuestro equipo de producción ha preparado la siguiente cápsula. El 1 de diciembre se cumplieron los 2 primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los expertos en política consideran que la fecha es importante por 2 motivos, el político y el constitucional. En el aspecto político se cumple el plazo para sentar las bases de la transformación y mostrar a la sociedad mexicana que es otro gobierno y que existe un cambio real. En lo constitucional, el 1 de diciembre representa que a partir de esa fecha, el acuerdo de los artículos 84 y 85 de la Carta Magna, y si por alguna causa de fuerza mayor o por renuncia, el presidente llegara a faltar en una ausencia absoluta, ya no sería necesario convocar a una nueva elección. La fecha de los 2 años de gobierno del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador es doblemente significativa. Primero porque el mismo se impuso el 1 de diciembre como el plazo para que ya los mexicanos perciban el cambio y la transformación que los ofreció desde su campaña a la que él ha denominado la Cuarta Transformación y cuyas bases legales y constitucionales quedarían totalmente sentadas y establecidas en esta fecha para que difícilmente otro gobierno distinto pueda revertirlas. Y segundo, porque los escenarios de sustitución presidencial contemplados en la Constitución se vuelven posibles. Hoy en Punto de Encuentro, a 2 años del inicio de la 4T. Quédate con nosotros e interactúa con nuestros especialistas. ¡Comenzamos! Qué bueno que nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo desde Televisión Universitaria, aquí en Ciudad Universitaria. Y precisamente para ello, para nuestro análisis de esta noche, nos acompaña el periodista, autor de la columna Ventana Sur, Víctor Sámano Labastida. Bienvenido, Víctor. Buenas noches, muy buenas noches. Y también está con nosotros el doctor, profesor investigador de la DACEA, Gildardo López Baños. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Precisamente en este tema, bueno, hablando en términos generales, una de las inquietudes que más llama la atención por este segundo informe serían las cuestiones económicas que rigen al país y que, bueno, enfrenta finalmente una de sus peores crisis en los últimos 100 años. Doctor, en este sentido, ¿cómo se vislumbran estos 2 primeros años del gobierno de López Obrador? Bueno, creo que antes que nada, pues darle las gracias por la invitación y con relación al aspecto económico del gobierno del Andrés Manuel López Obrador, distinguido tabasqueño, me gustaría hacer unas apreciaciones que no comparto con relación a que en términos económicos estamos más mal que antes. Yo creo que en economía los enfoques que se hacen para analizar la situación de un país, se usan algunos conceptos que le llamamos macroeconómicos. Ha habido toda una polémica, como realmente comenta, de que nuestro país no crece en función a como se planteó originalmente este gobierno, de querer crecer el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la riqueza anual medida en términos monetarios, de crecer a un ritmo del 4%. Esto, sin embargo, hay que acotarlo. En diciembre del 2018, cuando se asume la presidencia, a nivel mundial la economía estaba en un proceso de crecimiento, en un proceso recesivo que se le conoce,
donde los niveles de crecimiento no correspondían a los años anteriores. Venía un declive en la actividad económica a nivel mundial. Y esto pues tiene su explicación en lo que se conoce los ciclos económicos y las crisis económicas, que eso es un tema para hablar varios programas. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante estos 2 años, independientemente de ese concepto llamado PIB, se han reflejado, por ejemplo, algunas variables macroeconómicas tan importantes como por primera vez durante todo el proceso histórico de más de 50 años, por primera vez nuestra balanza comercial es positiva, tiene superávit, pero no solo la balanza comercial, sino la balanza que se conoce como cuenta corriente. Nuestro país, cuando se mide al exterior, hay un concepto que se llama balanza de pagos. En ese concepto de balanza de pagos participan varias balanzas. Las principales son la balanza comercial, que fue deficitaria todo el proceso del modelo neoliberal, la balanza de servicios, que también era deficitaria, y la balanza de rentas. La balanza de cuenta corriente es el termómetro que nos permite y que refleja la situación real de una economía con relación al exterior. En este año, con crisis económica, con pandemia, tenemos una balanza con datos de superávit. Tenemos más de 6,000 millones de dólares en lo que va el mes de octubre. Y eso es muy interesante porque por primera vez en más de 50 años nunca había sucedido. Pero esto no sería entonces un problema de percepción, Víctor. El decir que, bueno, estamos bien, pero en realidad pues la economía está sufriendo ciertos, altibajos, porque finalmente se han perdido millones de empleos este año. Bueno, yo quisiera primero ubicar un poquito esto en el contexto. Me parece que, bueno, siempre, sobre todo hablar de este gobierno y de hablar de Andrés Manuel, provoca pasiones, es a veces muy difícil centrarse en el análisis, pero yo diría que en principio lo político no va desligado de lo económico. Me parece que a estas alturas ya vimos un cambio en términos políticos en donde el viejo bloque dominante quedó disperso, el bloque PRI y PAN. Digo, nadie se imaginaría a estas alturas que tuvieran apenas una intención del voto del 10%, ¿no? Menos del 10%. El PRD, que fue el partido que prácticamente, con el que prácticamente estuvo a punto de ganar la presidencia en el 2006, ahora tiene menos del 5% de intención del voto. Bueno, primero me detengo rápidamente en el bloque político, que me parece que se desarticuló, se dispersó. Bueno, no se ha construido un nuevo bloque político, hay una coalición en el poder que no es partido. Y en el caso de la economía es mucho más complejo porque se refería el doctor al tema de los indicadores macroeconómicos. Cuando empieza Andrés Manuel en su gobierno, viene la discusión sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Si este era un mecanismo para medir. Algunos economistas subrayaron la importancia. Me decía un economista, el doctor Firdos Yavala, me dice, es que las cuentas nacionales están incompletas porque estamos contando solamente el PIB y no contamos el ingreso interno bruto, es decir, cómo realmente el crecimiento de la economía se está reflejando en la vida de las personas. Bien, durante la primera etapa de la Revolución Mexicana, el gobierno de Cárdenas usa el petróleo para impulsar una burguesía nacional, un capitalismo nacional.
en esta época, en la etapa de Andrés Manuel, me parece que hay un esquema que todavía no podemos enjuiciar en sus resultados, en recomponer el bloque económico y transferir, lo que hace el gobierno de López Obrador es transferir recurso público al sector más atrasado, más empobrecido de la población. Yo entiendo que este es un mecanismo, no soy economista, yo entiendo que este es un mecanismo para dinamizar el mercado de abajo, el local, ¿no? Tratar de hacer crecer el ingreso de los que no tenían ingreso y poder darle movimiento a la economía local. Esto, qué bueno que él menciona algunos indicadores macroeconómicos. Esto todavía no lo vemos reflejado, obviamente, esto que les comento de la economía de los desde abajo en estos indicadores. Y en por lo que hablabas, Marta, de la percepción, entiendo que en este proceso hay un sector que queda en medio, ¿no? Que es el motor del desarrollo, del movimiento de la sociedad, pero también el que más resiente estos cambios, que sería la clase media. ¿No? Con esta clase media vamos a regresar. Vamos ahorita a nuestro primer corte y regresamos con esta idea de Víctor. Gracias. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que están de regreso con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Tegucigalpa, el 35.1 de su televisión, y también estamos a través de Facebook Live. Los teléfonos en el estudio son 9933-58-1596. Quiero darle la bienvenida a la doctora Isabel de los Ríos. Ella nos está acompañando en un enlace vía virtual, y precisamente en este tema que estábamos hablando, Isabel, estábamos tratando el tema de la economía, y en esta posible cuestión de percepciones que nos comentaban nuestros invitados, podría ser parte de un sentimiento que tiene la clase media. Desde tu perspectiva, Isabel, ¿cómo se ve la economía a 2 años del gobierno de López Obrador? Bueno, mira, la economía en México es un reflejo de la economía mundial, ¿no? Digamos, el mundo está haciendo crack, justo por lo que dice el presidente, ¿no? El modelo neoliberal ha profundizado las desigualdades, ¿no? Hay una brecha entre la riqueza y la pobreza abismal, ofensiva. Entonces, todos los modelos económicos están amenazados. Es decir, un modelo económico de cualquier estado debe estar orientado a aprovechar la riqueza y la productividad para el bienestar de la población. En nuestro país hay una gran riqueza de recursos naturales, capital social, posibilidades de industrialización. Sin embargo, la brecha entre la riqueza y la pobreza es muy grande, y más del 50% de la población del país vive con carencias y pocos ingresos y muchísimas carencias de bienestar. Entonces, eso marca la economía, y además no hay, a mí me parece, en el panorama a mediano plazo, a corto plazo, buenas noticias, ¿sí? A mí me parece que justo el tema de la austeridad está ligado a las dificultades económicas del país, de la región latinoamericana, del modelo económico neoliberal regional y mundial. Tan mal está la economía mundial que hay que apretarse el cinturón. Entonces,
Las clases medias, si tú quieres saber sobre las clases medias, pues resulta que la clase media, la clase trabajadora es, digamos, como el medio del sándwich, ¿no? Nosotros que pertenecemos a la clase media, trabajamos para los ricos, ajá, y soportamos y jalamos a los pobres, ajá, ya sea como madres, como tías, como hermanas, como amigas, ajá. Entonces hay una carga muy grande, ajá, de presión hacia la clase media por estas dificultades económicas, falta de empleo, desigualdad regional además en el país. Entonces yo creo que a 2 años que tú quieres analizar a 2 años cómo está el país y cómo se ve la economía, yo la veo así, pero también veo un México inmerso en un profundo cambio, ajá, que me parece un cambio estructural, un cambio paradigmático, que puede derivar en una cuarta T, porque a mí me parece que la cuarta T, la cuarta transformación, no es en sí misma los cambios en la forma de administrar o de invertir o de gastar los recursos públicos. La cuarta T no es en sí misma la forma de hacer política de la élite o del presidente o del gabinete o del gobierno o de los estados, sino que son esa serie de cambios, ajá, que pueden derivar y que pueden tener repercusiones en para transformar las relaciones sociales, las conductas de las personas, de los individuos. Eso es lo que yo creo. Pero en ese sentido, Isabel, las cifras de López Obrador que manejaba incluso en su informe señalaban que el 70% de los hogares mexicanos están recibiendo algún tipo de apoyo de parte del gobierno, y esto pues obviamente mejoraría la calidad, al menos de vida de gran parte de la población. ¿Esto realmente es así? ¿Realmente se ve así? ¿O estamos tratando de... Mira, desde luego que sí, Marta, desde luego que sí. Mira, definitivamente es como una moneda o una navaja de 2 filos, ¿no? Es decir, que el 70% de los hogares mexicanos estén recibiendo un programa de política social compensatoria, porque esos son esos programas, política social compensatoria. Este tipo de programas los tiene todo el mundo, los tiene Inglaterra, los tiene Canadá, para las madres solteras, para los desempleados, ajá, pero en porcentajes de población muy, muy bajos. El hecho de que el 70% de la población mexicana esté recibiendo programas sociales de política social compensatoria no es más que reconocer la extrema pobreza del país. Ajá. Y es una buena medida, porque es la medida más inmediata de que los recursos económicos, que los ingresos, que haya, digamos, reparto un poco más justo y más equitativo de los ingresos, el reparto de la riqueza, ajá, por mano directa del Estado, ajá. Pero eso es una medida de urgencia, una medida de cuando te estás cayendo en el abismo y alguien te tira una soga, ¿no? Una cuerda más bien, ajá, y te salva. Llevamos 2 años así, y en el primer año yo pensaba que si continuaban estos programas sería una equivocación, pero ahora no lo veo así, porque por las condiciones económicas del mundo, por las situaciones climáticas y epidémicas o de salud que estamos viviendo, ajá, y que ese no puede ser un modelo de desarrollo económico, es un modelo compensatorio, que está muy bien, pero me imagino yo que a partir del 3er año se deberá invertir en industrializar muchas zonas del país, generar más riqueza, mayor productividad, trabajar para los ejes de la paz, la educación, ciudadanizar a la sociedad. Y eso va a hacer que la sociedad comience poco a poco a dejar de ser pobre. Porque a partir de los 3 tema años. es ese. A partir de los 3 años, Isabel, tendría que cambiarse de modelo económico de esta ayuda
del gobierno hacia las clases menos favorecidas. Sí, yo creo que sí, yo creo que no puede ser un programa permanente para toda la población, tal vez para cierto tipo de población, como los adultos mayores o las personas con discapacidad, pero eso tiene que ir disminuyendo. El Estado no está para eso. El Estado tiene que invertir recursos para que todas esas personas puedan generar su propia riqueza y no el Estado tenga que dar la riqueza que es de todos, sino que la debe utilizar para industrializar, para generar mayor riqueza y mayores oportunidades para esas personas que ahorita no las tienen. En este momento, Isabel, ¿podríamos hacer un balance real acerca de las condiciones económicas que atraviesa el país en este momento, en medio de la pandemia, en medio de las situaciones de emergencia que hemos pasado? ¿Es momento? Claro, es un desastre la economía nacional, Marta, y la economía mundial y la economía local. Por ejemplo, en Tabasco, fíjate, ¿sabes qué porcentaje de la población de Tabasco es no pobre? El 11% de la población, el 11% según datos del Coneval. Eso digo, me da escalofrío, pues. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué modelo económico puede resolver un problema que venimos arrastrando de hace 100 años? La transformación de México está en marcha, pero la vamos a poder ver más o menos encaminada en 30 años. Fíjate, a Francia le tomó 30 años separar la basura, por ejemplo. 30 años. Una sola política social. Nosotros en 30 años vamos a estar, nuestros hijos van a estar, digamos, saboreando o disfrutando las primeras mieles de la cuarta T. Eso es lo que yo creo. Este es un plan a largo plazo, entonces. Sí. En este sentido, Isabel, yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros, el que has aportado tu granito de arena para esta discusión. Y bueno, quedamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos, a ti especialmente, Marta, a Víctor, a mi compañero Gildardo. Mil gracias. Un honor y un privilegio estar con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Ustedes no se vayan. Venimos en el siguiente corte. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Empezando el tema por la cuestión esa del empleo y precisamente en función de la economía de lo que veníamos hablando, estamos abordando esta situación de la pérdida de empleos ya en términos reales a partir de este año, que son millones de empleos perdidos. Gildardo, yo quisiera que nos comentaras un poquito acerca de esta situación, de que finalmente sí nos pega a todos y que, bueno, en términos de cifras, apanica, ¿no? Sí, mira, el concepto de empleo es algo muy polémico, sobre todo muchos analistas tienen un enfoque de ver inclusive contradictorio en sus análisis. Aquí el registro, los trabajadores, los obreros, los que trabajan para particulares, su registro lo lleva el Seguro Social, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, lo que se perdió en la pandemia fue 1.200.000 y tantos empleos. Son de los obreros, de los trabajadores, que se le podría llamar trabajos formales, porque están inscritos en el Seguro Social. Pero hay un volumen de trabajadores que no están inscritos en el Seguro Social y por su cuenta, que en términos muy despectivos muchas veces le dicen economía subterránea, trabajo informal, pero es gente que por el simple hecho de no pagar impuestos
los etiquetan de que pues no los contemplan como un empleo, sino es algo informal, la informalidad. Lo que es cierto, que esas actividades generan ingreso, generan volúmenes de ingreso que inclusive puede ser superior al empleo formal, ¿sí? Y que hablábamos del PIB hace rato, que comentábamos, ese tipo de empleo y ese tipo de actividad de alguna manera no se registra, o tratan de registrarlo a través de aproximaciones, pero no cubre la totalidad de ese tipo de actividades. Entre esos no genera impuestos. Sí. Entre esos. Finalmente, los impuestos, aquí lo importante es el manejo que se le hace. Es decir, la situación económica del país está en crisis porque perdimos empleo, ¿sí? Eso es una forma mediática de querer calificar un momento coyuntural de una situación, cuando sabemos, por ejemplo, que, te pongo un dato, que eso de alguna manera no tiene nada que ver el gobierno y que pues es una bendición, como dijo el presidente, nuestros migrantes mandan recursos y hay 10 millones de familias de estados marginados que reciben en promedio $350 mensuales, que representan 7,000 pesos. Y esos 7,000 pesos, pues de alguna manera, no se registran en el sentido de decir, bueno, hay 10 millones de familias que están obteniendo un ingreso y que de esa manera, bueno, aumenta el consumo, fortalece el mercado interno y los únicos beneficiados aquí, aparte de ellos, pues son las empresas que venden producto y que hay mercado porque hay recursos para comprarlo. Mencionaste algo importante, Gildardo, al tema de la cuestión mediática, Víctor, y eso tendría pues obviamente un repunte en la situación política también, ¿no? En la intención política que existe en el país y que bueno, hasta ahorita no refleja ninguna mayoría para otro partido que no es el que está gobernando. Sí, hay varios aspectos que se han tratado, así los tomaré de manera sintética. Hablaba Isabel de los Ríos, de la población altamente vulnerable, es decir, de cómo solo 11% de tabasqueños se declaraban como no pobres. Bueno, pero esto era seguramente antes de las inundaciones, ¿no? Porque sí, el problema también es que, como decía Gildardo, bueno, hay asuntos coyunturales, inercias, por ejemplo, cuando se habla del crecimiento del PIB, ¿no? Sí, hay que ver, me decía otro economista, siempre decimos crecimos el 1%, ¿con relación a qué? No con relación a otros países, con relación a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tu punto de comparación no vale porque sigues atrás, dices, estás en la cola, ¿no? Bueno, sí. En este caso, y también ahí tenemos una coincidencia, me parece hay diferencias, pero coincidencias, cuando se hablaba de cuánto tiempo se va a llevar para que esto se empiece a reflejar en la economía nacional. Gildardo mencionaba fuera de cámara lo de una tesis sobre el impacto de lo que platicábamos, el impacto de este reparto de recursos a nivel bajo en dinamizar la economía de las comunidades. En términos de experiencia personal, yo te diría que son políticas que ya se aplicaron antes, se están repitiendo algunas políticas, se abandonaron con lo que se llama el periodo neoliberal y que en nuestro tiempo le llamamos como la irrupción de la tecnocracia, que fue con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero el riesgo que existe es no entender la dinámica también de la población. En efecto, procedemos a condenar la economía informal muchas veces cuando la economía informal tiene una función social que ha impedido el estallido, ¿no?, social de esta gente que no tiene acceso a los empleos formales. Incluso los propios profesores universitarios a lo mejor
en sus horas libres venden algo, ¿no? Fuera del mercado Tamales. laboral. Sí, sí, tamales. ¿No? Entonces, pero a lo que voy es a esto, que estas políticas compensatorias o un poquito para jalar a esta parte de la sociedad, tienen que ser muy cuidadosas porque también, Gildardo, por experiencia personal, en las comunidades he visto que a veces tiende a descomponer la economía local. Es decir, por ejemplo, esto que tú decías, una familia tiene 4 hijos, recibe 4 becas y el señor ya no va a trabajar a su campo, ¿no? Ya no trabaja su parcela porque esto le compensa, les resulta mucho mejor. Está ahora con Andrés Manuel trabajando Ignacio Valle Fernández. Él estuvo en la época del Inicoplamar, en la época... López Portillo. Sí, López Portillo. Hay políticas muy bondadosas que tienen que ser muy cuidadosas porque si no pueden terminar siendo contraproducentes. En una comunidad, termino, comunidades oaxaqueñas llegan y venden su frijol, venden su maíz, venden su café, entre ellos, y de repente viene Inicoplamar, viene Conazupo y te lleva el maíz más barato, porque así vas a ayudar a la gente a que consuma maíz más barato. ¿A quién le pegó? Al señor que llevaba su maíz al mercado y que lo vendía en 10 pesos y que Conazupo lo vende a 5 pesos. O sea, dicen que tanto quiere el diablo a su hijo que le saca un ojo, ¿no? Así, esperemos que no suceda esto con la economía. O sea, tiene que ver muchos factores que amarren este proceso. O sea, hay buenas intenciones, pues, ¿no? Y ojalá esas buenas intenciones se reflejen en políticas verdaderamente que consoliden un proceso de cambio. Me parece que esa parte es la que no, por el mismo estilo de gobernar, no termina de cuajar. Sí, no, pero además, sí, y además no termina de comunicarse, porque nos polarizamos, ¿no? Y entonces, o estamos a favor o estamos en contra. No, tenemos que ver cuál es el objetivo. Si nosotros nos sentamos aquí y sentamos a los de Frena y a los de Coparmex, todos van a decir que queremos que este país haya menos pobres y que en este país se consuma y que en este país, sí, pero hay estilos distintos de hacer las cosas. Uno de los objetivos de esta ayuda también era erradicar estos altos índices delictivos que el día de ayer informaba el presidente, se han bajado en algunos casos. Creo que homicidios dolosos todavía no baja, el feminicidio aún no baja. Gildardo, sin embargo, ¿se ha visto reflejado este tipo de ayudas en un mayor bienestar, en un combate a la delincuencia, en una disminución? Claro, una familia marginada, donde los jóvenes no tienen ninguna opción para sobrevivir, pues es fácil de vincularse y caer en relaciones de este tipo, ¿cómo se llamarle? Informales, para que no se oiga mal. Ilegal. Y eso, y eso de alguna manera es un caldo de cultivo. Inmoral, diría. Es un caldo de cultivo. En cambio, una familia que tiene asegurado pues un ingreso determinado, la alimentación, la satisfacción de ciertas necesidades, pues ya no lo va a pensar más. Lo va a pensar más porque también se está modificando el aspecto legal. O sea, si se está, por un lado, o sea, yo creo que lo interesante del planteamiento del combate al problema de la seguridad, la seguridad eso es muy amplio. La seguridad puede ser, los empresarios reclaman seguridad jurídica, que le definan desde el punto de vista legal ciertos aspectos para que puedan invertir. El ciudadano común exige que no lo asalten, que no roben la casa. Con eso nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y enseguida regresamos. No se vayan. En un momento regresamos a Punto de Encuentro.
Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando con nuestros especialistas acerca de esta cuarta transformación y del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este tema no podemos dejar pasar las reformas constitucionales, Víctor, que se han hecho a lo largo de estos 2 años y que básicamente se establecen cambios medulares para México. Bueno, me parece que ningún régimen puede aspirar a trascender si no toca la parte legal, ¿no? Ha habido algunas reformas muy polémicas, por cierto. Una de estas fue la de la revocación de mandato, ¿no? Sí. ¿Qué tan necesario y urgente es la revocación de mandato? Bueno, esto digamos que tiene que ver con lo que platicábamos al principio de la parte política de la transformación del país, pero también hay otro tipo de reformas que tienen que ver con los propios programas sociales, que tienen que ver con lo que decía Gildardo, la seguridad para los inversionistas. Me parece que esto es lo que todavía no se ha amarrado, ¿no? Las reformas muy polémicas también para la creación de la Guardia Nacional, ¿no? En mi caso yo soy partidario de que se fortalezca el poder civil más que se fortalezca el poder militar, ¿sí? Un Estado no puede renunciar a su capacidad coercitiva y de aplicación de la ley en términos de la estructura civil. Hay otras reformas que están en camino y para las cuales las elecciones del 2021 van a ser cruciales, porque la mayoría que tiene la actual coalición en el poder va a requerir de mantener el control o por lo menos el predominio en la Cámara para consolidar esta otra parte. Los primeros 2-3 años, digamos que se atienden asuntos básicamente coyunturales, se harán algunas aplicaciones estructurales cuyos resultados no se ven en lo inmediato. Isabel hablaba de 3 años, cuando Andrés Manuel López Obrador habló de invertir en Pemex, ¿no? Lo dividió en dos tramos. Un primer tramo, los primeros 3 años, se le iba a invertir, se le iba a inyectar todo el recurso que fuera necesario, pero ya después del tercer año, el cuarto año, Pemex iba a empezar a dar recursos para impulsar el gran México que todos queremos. Bueno, esto nos indica que hay medidas que son urgentes, que son coyunturales, y otras medidas cuyos resultados vamos a ver a mediano y a largo plazo, ¿no? En ese sentido, la revocación del mandato y que se ha generado tanta polémica y tantas, incluso, movimientos a favor de esta revocación, ¿la ves como una cuestión de percepción, Gildardo? No, yo creo que es en el enfoque del nuevo gobierno de democratizar la vida pública, ¿sí? Y lo intocable que eran los servidores públicos y en especial los presidentes. Yo creo que fue una meta, un programa que se planteó y que lo está cumpliendo, lo está manejando, y las condiciones que tiene en la Cámara, pues ahorita, ¿por qué esta rapidez? Bueno, es que no sabemos qué pase el próximo año, y ahorita con la mayoría en el Congreso, pues están acelerando todas las modificaciones y reformas y leyes que sustenten exactamente esta nueva modalidad de gobierno. Por eso ayer el presidente mencionó, ya tengo las bases. Bueno, las principales, cualquier plan de gobierno, de cambio como el que se quiere hacer, requiere sus propias leyes, requiere modificar, debe tener su sustento legal, su sustento jurídico. Y eso
en ese sentido, la revocación de mandato es parte de eso, es parte de dejar de ver al presidente como algo intocable, algo que pues hacían, deshacían, y por lo tanto había que aguantar los 6 años. Sí, ahorita no estamos obligados a eso. O A por lo eso menos, no. constitucionalmente no se podría, Víctor. Sí, claro, lo que pasa es que esto también tenía una intención política, es decir, se pensaba en que el presidente iba a aparecer en las boletas en el 2021. Cambiaron la fecha de la revocación de mandato, pero hay otras, mira, por ejemplo, la del plebiscito y el referéndum, ¿no? La consulta popular. Era algo que se había peleado sí, muchísimo. así es, ¿no? La de los delitos electorales también, ¿no? Me parece que la del fuero del presidente. Hay unas que tienen un valor simbólico y otras que tienen un valor práctico. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las consultas populares y de los plebiscitos, hay países que tienen décadas, ¿no? Años realizándolo y consolidando. Uruguay, que es un país muy pequeño, ¿no? Logró mediante un plebiscito, ¿no? establecer la constitucionalidad del derecho al agua, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Del prohibir la privatización del agua, ¿no? Porque era un sentimiento popular, era una necesidad. Bueno, ese tipo de cosas son las que sirven en este tipo de medidas. Yo creo que ahí viene el cambio profundo en el cual brincamos o pasamos de la democracia participativa, representativa, de ir a la urna cada 6 años, cada 3 años, y equivocarte cada 3 años, cada 6 años. Y luego, y el otro, el de la participativa, en el cual, como en las asambleas populares, en las comunidades donde todavía existe, ¿no? Y que estuvo aquí en Tabasco durante un tiempo, cuando en las comunidades se discutían los POAS, ¿no? Se aprobaban los programas y se vigilaba su aplicación, que me parece que ese también... ¿Cuáles serían las reformas simbólicas? Las simbólicas serían, me parece, esta del fuero del presidente, ¿no? El fuero del presidente en funciones todavía tiene que pasar por un proceso legal, pero bueno, mandas el mensaje de que el presidente no es intocable. El de la revocación de mandato también es un poquito, pasó como el caso de la reelección, que te decían que una reelección te permitía calificar bien o mal a un gobernante, y no, lo que resultó fue que finalmente el gobernante utiliza el recurso para hacerse campaña para otro X tiempo, ¿no? O el diputado, lo que sea. Me parece que hay simbolismo, sobre todo en estas reformas que tienen que ver con la figura del presidente, porque en nuestro país hay un presidencialismo brutal, ¿no? Sí. Del cual no ha podido estar exento el actual mandatario. Yo quisiera, ya se nos está acabando Sí. el tiempo, y precisamente, Gildardo, quisiera que hiciéramos una reflexión acerca del momento que estamos viviendo, las expectativas que teníamos a 2 años de la 4T, y también cómo nos estamos enfrentando a las próximas realidades de México en medio de Sí. todo lo que está pasando. Mira, en 2 años han sucedido cosas en el actual gobierno que en otras administraciones era impensable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 100 compromisos, 97 están cumplidos y quedan 3 que están en proceso. Y aparte los que se van a acumular, que no eran compromisos, pero que van a ir saliendo. Todo esto es, un nuevo gobierno implica afectar intereses creados de más de 40 años con el esquema que se venía trayendo. Y es lógico que cualquier toque que hagan, pues brincan. Ahorita está por pasar la ley del outsourcing y va a generar, ¿por qué? Porque hay un grupo de empresas que se habían acostumbrado y que ese era su modus vivendi de hacer negocio, fuera de todo, defraudando al Seguro Social, defraudando al fisco, a los trabajadores, todo. Entonces, están tocando intereses que eran normales anteriormente. Y es lógico, un nuevo gobierno con un nuevo proyecto de nación, pues tiene que tocarlos. Y lo están haciendo a un ritmo que en lo personal yo estoy admirando.
El balance, Víctor, el balance precisamente en estas expectativas y realidades, ¿las hemos cumplido? Bueno, todavía, mira, en una campaña el político recoge las esperanzas de la gente y las levanta como bandera, ¿no? El actual presidente como político pues tuvo Muchísimo 3 campañas, tuvo otras campañas para la gubernatura para recoger todas estas esperanzas, ¿no? Incluso se convirtió en el gobierno de la esperanza y ya una vez en el gobierno alimentó más expectativas todavía. Me parece que había que frenar un poquito ese ímpetu. Bueno, pero lo importante de todo esto, en cuanto a lo que podemos esperar, es que creo que el cambio es tan profundo, es tan importante, que cualquier coalición, cualquier propuesta que pensemos a futuro, tiene que ir más allá de lo que el actual presidente planteó. Ya la derecha, los grupos conservadores, los de la izquierda desperdigada o achuchizada, ¿no? Ya están hablando del ingreso mínimo vital, del seguro al desempleo. Ese va a ser su bandera para las próximas campañas. Para las elecciones que ya se vienen en puerta. O sea, qué bueno que ya luego empiecen con el seguro universal, que empiecen con el combate al feminicidio, en fin, van a tomar las banderas que han quedado sueltas. Que han ido quedando. Qué bueno, porque esto implica un avance. Pues, ¿no? Yo le quiero agradecer a mis 2 invitados que hayan estado con nosotros, a ustedes también desde casita, desde su móvil, que nos han acompañado. Y bueno, invitarlos para el próximo miércoles aquí a través de la señal de TV UJAT. Gracias por acompañarnos.